la preparación de la visita del CASES empezó el 2 de diciembre. Primero nos dieron unas matrices, nos dieron como para unas pequeñas retroalimentación, ingresaron todos los planificadores, luego nos hizo seguimiento la misma ciudad de Quito, y estuvimos reunión tras reunión para revisar la información que se estaba cargando y que faltaba. Esto de aquí, sé que no lo van a poder ver, porque esto es todo lo que tiene el sistema, es el flujo del sistema, ¿ya? Estaba lo que es docencia, está investigación, está infraestructura, está biblioteca, y eso es lo que vamos a ver ahora desglosado, ¿ya? Primero tenemos que saber, bueno, a veces nos preguntan cuál es el código del instituto. El instituto de Guayaquil es 2116, ¿ya? El registro y carga de información está desde el 2 de diciembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025. Esa era la información ese era el tiempo para subir información, pero como hubo retrasos en el caso del mismo CASES con el sistema, lo estaban actualizando, nos dieron hasta el 17 de marzo para seguir subiendo información, porque actualizaban la plataforma y lo que se había subido ya no estaba subido, ¿ya? Fecha de inicio, tenemos dos periodos que tuvimos que registrar el planificador. 2023 GS2 empezó el 1 de octubre de 2023 y finaliza el 15 de mayo de 2024. Y después tenemos 2024 S1 que empieza el 16 de marzo de 2024 y finaliza el 4 de octubre de 2024. ¿Ya? Entonces, solamente esa información que estaba en ese tiempo se tenía que subir. ¿Ya? Nosotros subimos información del año que estamos reportando, qué tipo de financiamiento tenemos. Toda esta información que viene en la parte superior nos la entregó la misma, dieron un tipo Excel, la misma zonal, para que todos los institutos tengan como que la información completa, ¿ya? También la categoría de presupuestos asignados, masa salarial de los docentes de tiempo completo. Toda esa información fue entregada a nuestras manos para que lo podamos subir, ¿no? También las políticas y programas de acompañamiento académico para estudiantes, la pertenencia de grupos en situación de desventajas, también atención prioritaria. Entonces, tenemos que llenamos dentro de esta información, nosotros llenamos tipo de política y programa, acompañamiento académico y atención. Políticas de programa, plan de igualdad y cuál era la unidad administrativa que lo manejaba, bienestar institucional. ¿Ya? Y los detalles del instituto, bueno, preguntaba sobre desarrollo de actividades laborales remuneradas, empleos administrativos, ¿cuántos empleados administrativos tenemos? Solo tenemos a Carla. ¿Ya? Es la única empleada administrativa, y de ahí tenemos docentes tiempo completo, en ese momento eran 119, y otros docentes medio tiempo que eran 31. Contratados para el 2023, y en el 2024 el único cambio fue, más bien era el docente. Tiempo completo era 109 y medio tiempo 3. Ya ha ido cambiando, ¿no? Hoy en día contamos con más o menos 104 docentes. También esta parte, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Dónde nosotros estamos ubicados? ¿Cuál es nuestra matriz? ¿Cuál es nuestro campus? Y en este caso, que ya se cerró, ya no lo utilizamos, que es el colegio que es aquí en tu casa, ¿no? Entonces tenemos el colegio Guayaquil, que es del 2 de agosto de 1996, el centro múltiple es del 1 de septiembre de 2016, el colegio Cepil de Casa es del 2 de mayo del 2018, y dejamos de usarlo porque no sabemos una fecha exacta, fue el tiempo de la pandemia. Ese tiempo dejamos de usar o de ir al escuela.
Bueno, también pidieron información a infraestructura, ¿no? Pidieron información de cuánto era el área del colegio, que es la matriz, si esto es qué tipo de propiedad es, qué es como dato, y toda esta información que ustedes ven es entregada por infraestructura. En este caso, lo maneja la administradora financiera, que es Ana Pérez. ¿Ya? Ella me ayudó también pidiendo, por ejemplo, verificando lo del terreno, las áreas verdes, también sobre la facilidad de movilización, si existían rampas, escaleras, señaléticas, dónde estaba la ubicación, la longitud y la latitud, en qué provincia se encuentra, ¿ya? Y el total de edificios. Bueno, esta información, cada una de las exposiciones que vamos a hacer, vamos a ingresar a infraestructura y van a tener que ver los dos lugares, ¿no? CMI y Guayaquil, aulas, laboratorios, talleres, ¿no? Yo aquí lo puse de manera general para que sepan toda la información que fue cargada. Centros múltiples de institutos, la ubicación física, el código del edificio, cómo se llama, el nombre completo del CMI, si es un campus, cuándo fue la creación, dónde está ubicado, la construcción, el terreno, si tiene áreas verdes o no, cero áreas verdes en el CMI, facilidad de movilidad por ascensor, qué tipo de propiedad es, como dato, tenemos, si tenemos ancho de banda, la área de educación urbana, total del edificio, dónde está ubicado, provincia, cantón, parroquia, latitud y longitud, ¿no? Y en ese caso, el que no está puesto porque estaba dentro del sistema, pero dentro del 2023 segundo nosotros ya no lo usamos. ¿Ya? Entonces usted no estaría contando. La carrera, ¿no? También nos preguntaron, había otro ítem de carreras. ¿Ya? En las carreras, al inicio, primero tenemos... esto fue más bien las reuniones que tuvimos con Quito, donde nos indicaba que por qué estaba colocando la carrera de diseño gráfico con nivel equivalente y por qué estaba marketing. Cuando en realidad en ese momento ya estaba diseño gráfico vigente y marketing digital. Entonces ahí me hicieron que actualicemos esa parte, que era de quitar el diseño gráfico que nivel equivalente a nivel superior. En ese momento ya no estaba vigente, aunque estuviésemos dando clases, al momento que ya no está primero, está cerrando, ya está la nueva materia, la nueva carrera, dejó de existir. Entonces lo coloqué en gris para que, porque sí se estaba cargando de información, pero al final nos dijeron que no lo hagamos. Solamente con las vigentes, ¿no? Que era en este caso el código de la carrera, el nombre de la carrera, la modalidad y el nivel, duración de la carrera, el estatus estaba vigente y en este caso, bueno, proyectos de titulación. Toda esta información fue puesta en un Excel. Tuve reuniones con los coordinadores de ese momento y se les solicitó que llenen dichos tablas, porque yo no les podía dar totalmente apertura de que ingresen al sistema, porque no lo podían manejar completamente. Entonces, lo que se hizo más fácil fue darles unas tablas de contabilidad, de desarrollo, y tuvimos una reunión, creo que un fin de semana, algo así. Entonces, porque se necesitaba subir esto antes de seguir cargando información. Luego de eso nos pidieron información de la carrera en sí. De la carrera, por ejemplo, aquí tenemos contabilidad, qué modalidad era, si es línea, cuál es el nombre de la carrera, el código de la carrera, hasta qué nivel tenemos, el tercer nivel, y duración de la carrera 2 años. ¿Ya? Fueron temas que en ese momento me ayudó el señor José Simbaña y Daniel Basoto, ¿ya? Y también me solicitaron información adicional, como por ejemplo la parte de si hacíamos seguimiento, si había prácticas para ponerlas en check, cuáles eran las materias, entonces se colocó todas las materias, entonces un poco como un resumen de la información que se cargó de la carrera. ¿Y esto dónde está? Está en la malla, una parte y la otra está en la creación de la carrera. ¿Ya? La contabilidad, ¿no? Creación, en el documento decía 8 de junio de 2022 y fecha de aprobación 7 de septiembre de 2022.
Entonces, esta es la información que fue cargada para todas las carreras. Y también información sobre las mallas. Nos pidieron información sobre las mallas. Para todo esto se hicieron tablas para que los mismos coordinadores no vayan llenando. Nombre de la carrera, descripción de la carrera, el código, fecha de inicio, cuando ya empezó, está vigente. Tenemos en este caso meses sin tesis, meses con tesis, créditos sin tesis, créditos con tesis, horas sin tesis y horas con tesis. Nos pidieron información sobre las asignaturas básicas, ejes transversales y sobre la síntesis y los resultados de aprendizaje. ¿No? En este caso, en contabilidad. También formación profesional y su equivalente y la parte también de titulación. Entonces, todo esto es información que debería manejar el coordinador de carrera. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan la creación de la carrera y lo que me solicitaron que vayamos llenando, para que vayamos teniendo la información si lo requiere, ¿no? En el caso, más bien, sería para los coordinadores que van a estar en la visita en sí. Después nos pidieron información, la misma información que nos pidieron en contabilidad, nos pidieron en desarrollo de software, ¿no? Código, modalidad, niveles, que son los mismos, y la duración de los años de la carrera, que son 2 años. ¿Ya? Toda esta información, lo que vamos a hacer, ¿no? Para que también quede claro, es de que toda esta información fue cargada. Nosotros lo que vamos a hacer con Educación Continua, SEXE, es hacer unos classrooms donde cada uno de ustedes van a poder ingresar. Va a estar la diapositiva, la grabación y adicional va a haber unas preguntas, ¿ya? Para que al final tengan el certificado, ¿sí? ¿Ya? Al final, el 17 de abril, que se terminan todas las exposiciones. También, asimismo, desarrollo de software, solicitaron información sobre la marca. ¿Ya? Entonces, esta es la información de los campos que nos llenar sobre descripción de la carrera, el código, la fecha y el estatus. Y sobre el proyecto de carrera, formación inicial, formación profesional y titulación sobre la carrera de desarrollo. Diseño gráfico, nos pidieron la misma información, cuál era su modalidad, cómo se llama la carrera, qué código tiene, qué nivel, qué duración, cuáles son sus materias, cuándo fue aprobada, cuándo fue creada, ¿no? Son 2 fechas distintas, y también información de la marca, ¿no? La definición de la carrera, el código, la fecha de inicio cuando empezó a funcionar la clase, la primera clase del primero nivel, ¿no? El 1 de octubre del 24 es lo. Entonces aquí tenemos diseño gráfico, proyectos de carrera, ¿no? La parte de formación inicial, formación profesional y titulación, ¿ya? En este caso tenemos también marketing digital porque eran 2 periodos. 2024, ¿cuándo empezó marketing digital? Según es el 1. Comenzó en el 2024, o sea, ya se editó. Ajá. 2024 es 1, algo de nivel. Fecha de aprobación, del 10 de enero de 2024. Entonces estaba entre 2023 S2 y hasta que empezó 2024 empezó la primer nivel. Gracias. Entonces este nos ayudó un poquito con esta información. No sé si por ahí recuerdan cuando nos conectamos para ver la información del detalle de la información de la malla, la descripción de la carrera y todo lo que son meses y tesis, con tesis, créditos y tesis. La información sobre asignaturas básicas, profesionales y sobre titulación, ¿no? En todas las carreras me pidieron la misma información, entonces necesito que revisen la información, revisen la creación de las carreras para que lo tengan a la mano. Si pueden, les sugiero que lo tengan impreso, el documento de la creación de la carrera, en coordinación, donde lo van a visitar. Asimismo,
tengan impresa la malla para que vean las materias. Aquí, esta es otra tabla, algo parecido, nos hicieron llenar los códigos de las materias, el nombre de la materia, cuál es el número de créditos, número de horas, el nivel de la asignatura, si era una materia de informatización del aprendizaje, si era educación ambiental, si era formación de desarrollo, de habilidades blandas, o si era una materia de formación de prácticas en entornos académicos. Entonces, hicieron llenar esta información repetida por la coordinación de ese momento. Las asignaturas de segundo nivel de contabilidad, la misma información, las asignaturas de tercer nivel y asignaturas de cuarto nivel. ¿Qué pasaba en este momento? Era de que, como recién se empezaban las carreras, no había información, por ejemplo, de sílabus, porque recién, qué sé yo, estaban en primero o en segundo nivel y nos pedían toda la información. El PEA de tercero y de cuarto. Las guías. Nos pedían información que todavía no estaba ejecutada, porque la carrera recién se estaba abriendo. Creo que en este caso era contabilidad, también diseño y marketing. Nos dieron esa información, código de la asignatura, que si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está esa información? Sí. No, algo que normalmente siempre lo firmamos. Sí, pastor. ¿Dónde está esa información de los códigos, del nombre? Sí, la IPEA. Espera. IPEA. Sí, pero El proyecto de la el proyecto de la carrera y está en el... ¿ya? Entonces, por eso es importante, ahí corroboramos de que lo que dice el PEA sea el mismo código que está en la parte de los datos de información. Entonces, ahí nosotros podemos corroborar lo que dice la malla, con el PEA, con la información cargada. Pero ahora lo verificamos por encima. Ya, Sí, ok. sí. Claro, son cosas nuevas, ¿no? Porque en ese tiempo Claro, no claro, teníamos así. No lo manejamos. Entonces, también lo mismo pidieron con desarrollo todas las materias, todos los códigos, pidieron, si se dan cuenta, todo el diseño gráfico, diseño gráfico tercer nivel, cuarto nivel, a pesar que en ese momento no estaba cuarto nivel y tercero, marketing digital, primer nivel, segundo, tercero y cuarto, ¿ya? A pesar que creo que en ese momento estábamos en primer nivel de marketing, pues. Sí, Entonces, ahí cerramos carreras. Eso es coordinación. Los coordinadores no solamente son las carreras, ¿no? Las carreras tienen habilidades blandas, tienen todo tipo de conexión con titulación, con prácticas. Entonces, manejan gran cantidad de información. Entonces, cada vez que se presente alguien acá, vamos a tratar de recabar un poco más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las carreras, cuando se presenten las carreras, hay que tratar de acuerdo al tema que les haya tratado o que les haya tocado, tratar de buscar el reglamento, buscar cuántas materias tienen, si es que hablan sobre el tema, cuál es la materia de habilidades blandas, o sea, como para ir recordando y que todos sepamos esta información. Ahora nosotros estamos, bueno, 35, 40 personas, porque no entran muchas personas aquí, y lo que estamos tratando es tener la información para luego ayudar a esto a los docentes, porque los docentes son los que también van a ser entrevistados, y a veces no le entrevistan directamente a la persona que sabe, por ejemplo al coordinador, que sabe de la carrera, por ahí le preguntan a un docente, ¿no? Entonces, es bueno, estaría bueno de que todos, ¿no? Ingresemos y hagamos las preguntas, ¿no? Que van a estar al final, para poder ir entendiendo toda la información cargada. Y que debemos saber, si esta información no es algo que se pueda hacer de un solo día, ¿ya? Dentro de lo que, otro tema, dentro del flujo del sistema, había infraestructura. Entonces tenemos infraestructura, Matriz Guayaquil, Campus MI, lo que se cargó fue 41 aulas de ese momento y 5 laboratorios.
Campus MI, 11 aulas, 3 laboratorios, un taller y una biblioteca. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta información nosotros la cargamos, pero no quiere decir que cuando estemos en visita in situ tengamos esta misma información, porque en visita in situ puede ser que abramos un nuevo laboratorio, puede ser que tengamos una biblioteca acá, se apertura la biblioteca, porque te revisan lo que es el día que nos visitan. Entonces, esta información puede ser modificada, ¿no? Al momento de la visita, no tiene que ser tal cual. Nos habla también sobre biblioteca, nos piden información dónde está ubicada, cómo se llama la biblioteca, el espacio, para cuántos estudiantes tenemos espacio en la biblioteca, la construcción, cuántos estudiantes utilizaron la sala de lectura en ese tiempo y cuántos préstamos a domicilio tuvimos o préstamos en sala. En la parte del virtual, bueno, en el virtual tenemos, en ese momento comenzó a funcionar la ACU, qué tipo de contrato tiene, en este caso es propia, por un proyecto de investigación, número de acceso al mes y número de ítems cargados. En ese momento, como era nueva, ahora esto también es in situ. Entonces, como es in situ, seguramente vamos a tener un número de ítems cargados mayores, porque creo ahora se cargan las guías. Entonces, vamos a tener información. Y otra cosa es de que todos tenemos que tener esto en el celular. Acceso. El acceso. Me indicaron que por ahora solamente funciona para Samsung, no para iPhone. ¿Ya? Entonces se está haciendo el requerimiento para ver qué se puede hacer, pero los que tenemos teléfonos Samsung debemos tener este aplicativo, por lo menos para la visita, para enseñarlo a los estudiantes, para que nos visiten a la biblioteca, vayan por medio de la ACU, que hagan separación de libros, porque miren el número, es muy bajo. 32 visitas. Entonces, esto hay que cambiar. También están los laboratorios, resumen del campus, en este caso, Campus Guayaquil, 5 por campus, ¿no? Los laboratorios y talleres, 5, Guayaquil, equipos, 129 equipos. Centro Múltiple Instituto tenemos 4 y 52 equipos en ese momento, ¿no? También es una información que se va a modificar, ¿no? Al momento de la visita. El Colegio Guayaquil, ¿cuántos laboratorios tenemos? Para esa época, en primer piso, eran 10 equipos, 28, 27, 24 y 40 en los diferentes laboratorios. En la parte de los profesores, que eso ya está en tus manos, que es un criterio de poder. En resumen, cuando nos piden los expedientes, nos piden nuestro registro del CENESID, ¿no? Entonces ahí nosotros corroboramos, bueno, también tu mano corrobora, la parte de la tercer nivel tecnológico de grado, cuántos tenemos en 2023 S2, 47 y 2024 S1, 47, sigue siendo lo mismo. Y en cuarto nivel tenemos en el 2023 S2, 103 y en el 2024 S1, 96. ¿Ya? Entonces, esos son lo que tiene que ver con el nivel de información de los estudios, ¿no? Asimismo, se hace de capacitaciones. Se registra capacitaciones, estudios, se registra eventos, si han ido a eventos científicos, se registra si han hecho movilidad. Entonces, toda esa información se registra en el sistema. Aquí tenemos una lista de las personas, una muestra de todas las personas que están registradas en el CAS, en el sistema CAS. Ahí tengo a ver personas que no conozco, ¿no? O ustedes, pero son registros que han pasado desde el 2019, ¿no? 2020. Administración de los estudiantes. También nos pidieron números de estudiantes. Ustedes ven aquí unos números de estudiantes. En 2023 tenemos 2.649 y 2024 S1 2.478. Pero esos son estudiantes que estaban en la carrera vigente, porque solamente nos piden información de las carreras, pero son las vigentes. De los estudiantes también son los estudiantes que están en las carreras vigentes. Así tengamos abierto en ese momento marketing, o tengamos abierto la carrera de diseño nivel equivalente, ellos no están contabilizados
porque no están dentro de la carrera que nos están solicitando, ¿no? Muestra de estudiantes, información que nos solicitaban, apellidos, nombres, cédula, la etnia y un poco de información más. Si estaban becados, ¿no? Estadísticas de funcionarios. Bueno, en esta parte de los funcionarios, nosotros, algo ya estaba registrado dentro del sistema, que es al señor pasante Jaime Carlos Alberto. Él está registrado como un funcionario dentro del sistema CASES, por mí porque no era mi tiempo de registro, sino en el anterior planificación o aseguramiento, seguro lo registraron, y la persona que está registrada en el sistema es Salazar López Carla Michelle, como muestra de funcionario como la única administrativa que tenemos en el, ¿no? De esos periodos. Dentro de la información de los profesores, lo que está en el portafolio, ¿no? La copia de la cédula, nos pidieron el número de la cédula, nos pidieron si tenían pasaporte o no, puede ser cualquiera de las dos, nombres completos, si tenían discapacidad, qué etnia, cuándo empezaron a trabajar en el instituto, bueno, si era contrato ocasional. Toda esta información fue requerida por cada uno de nosotros, pero no solamente los que estaban en ese momento como docentes, sino también los que pasaron y se fueron en la mitad de los periodos, de todos. Todos teníamos que haberlos registrado. Entonces, luego tenemos la información de los datos personales, la relación laboral, por ejemplo, los contratos que han pasado. Recuerden que nosotros nos firmamos una sola vez, bueno, así era antes, ahora hemos firmado 10 veces en este tiempo, pero al inicio era un contrato y era una resolución que volvían a emitir, ¿ya? Y se le entregaban al talento humano. Por esta información, no sé si se recuerdan que comenzamos a registrar las huellas digitales en el biométrico y que cada uno tenía un número. El mismo número que está aquí es el mismo número que está en el SMI, porque esto estaba pasando de que como era una resolución, todos tenemos el mismo número de resolución. Entonces lo que se hizo fue que cada uno tenemos un número de docente. Y ese número es un número único para poderlo registrar. Cada vez que nos pidan información de los profesores, ese es un número, así sea que ingresen nuevos docentes, el nuevo docente tiene el nuevo número y así sucesivamente. No es que alguien, por ejemplo, yo soy la 57, alguien más va a ser 57, no. Ya 57 muere con Grace. O sea, y vamos subiendo los números, ¿no? Tenemos también la remuneración, cuánto tiempo tuvo la remuneración, si salió en medio de los periodos o no. Títulos, cuántos títulos están registrados. Los títulos solamente son válidos si están registrados en ese momento el CENICIT, ¿no? Y también se registró toda la experiencia, por eso los portafolios, información, la evidencia de, qué sé yo, si trabajé en el 2010 o en el 2015, todas esas experiencias que tenemos fueron cargadas en la misma plataforma. Entonces, toda la información de ustedes de esos portafolios fueron cargadas. Eventos, si hicieron, si tuvieron artículos científicos, si les entregaron algún reconocimiento, todas estas cosas fueron subidas. También si tienen algún cargo académico, se cargó y con la resolución. ¿Qué resolución indica que usted está a cargo de la carrera tal? ¿Ya? Y tiene que estar en el tiempo de los periodos que les había indicado al inicio, ¿no? Si hay movilidad, también se registra. Entonces, toda la información que nos piden del consultor. Por eso es importante registrar en el portafolio su información para que nosotros tengamos esa información digital para poderla cargar en cualquier momento. Y tener también el conteo. Proyectos y publicaciones. También pidieron información de investigación. Publicaciones de ese periodo que nos registraron fueron 20 del 2023, ese 2, registramos 20, 2024 ese 1, 18.
Cuando él presente investigación, nos va a tener que indicar cuáles son estos proyectos, estas publicaciones. ¿Ya? Y aquí está la información con el código, ¿no? Porque el código es importante, cómo se llama la publicación, qué tipo de publicación es, si es un artículo, cuándo fue publicado, ¿ya? Y si en la base de datos, dónde está indexada. Con toda esta información puede solicitar. ¿Ya? También presentamos, bueno, nos pidieron programas, muestras de programas. Entonces se colocó todos los programas que nos indicaron, la línea estratégica y el campo detallado. Esta información es de investigación, ¿ya? Toda la información cargada de ese periodo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nos solicitaron, es el nombre, la línea estratégica, la fecha de inicio, la fecha del fin planteada y la fecha final. Fueron 3 fechas, ¿no? Inicio, la que estaba planificada o planeada, y la fecha fin real. El campo amplio, el campo específico, el campo detallado y el alcance territorial. Toda esta información fue requerida y nos ayudó en su momento la máster Ana Romero. Lista de líneas de investigación. Bueno, siempre tenemos lista de que son 9, son 14, son 19. Bueno, las cargadas en el sistema son 9. ¿Ya? ¿Ya? De lo que estaba ahí registrado, son 9 dentro del documento que estaba ahí entregado. Y bueno, diseño y comunicación visual, que estaba registrada desde el 2019, pero seguía vigente cuando nos dieron la información. Producción gráfica 2019, tecnología, información y comunicación, automatización 2019, arte y etnoconocimiento, educación, cultura y sociedad con enfoque ecológico, gestión, calidad y servicio en negocios gastronómicos, gestión financiera, administración de herramientas de modernización en el campo de las finanzas, mercadeo y tecnología de información y comunicación aplicada en marketing, y también tenemos la producción y realización audiovisual. Estas fueron las líneas registradas. Si hoy ya cambiaron, bueno, esto recuerden que fue cargado en marzo, a partir de diciembre de 2024 a marzo 2025. ¿Ok? Pudieron haber modificaciones en el camino, pero estas son las registradas. Lista de grupos de investigación que ya estaban registrados, estaban por carrera. Ya, aquí no fue algo que se haya registrado en el proceso pasado, sino que ya están registrados dentro del sistema, que era desarrollo de software, diseño gráfico, impresión, opción y acabados y marketing. Y también estadísticas de proyectos. Proyectos del 2023 S2 eran 59 y 24 S1 64. Aquí de los proyectos son por fase, no es que se hicieron todos en un año, porque esto de aquí solicitan con, o sea, tal vez empezaron en el 2019, pero ahí seguían los proyectos vigentes. Muestra de los proyectos, los códigos, que ley pide códigos, porque tiene que haber resolución, cuáles fueron los nombres, qué tipo, si era investigación o era un proyecto de vinculación, también está vinculación, el campus detallado, aquí la fecha planteada, la fecha real y el estado, ¿no? Si está en ejecución o si está finalizada. Habían 3, ¿no? Inicio, ejecución, finalización. ¿No? ¿Quiénes son los participantes? Un docente o 2 docentes y los estudiantes. Entonces, en la lista, como les había dicho, ¿no? Primero eran por fases. Información general de infraestructura de las carreras y las listas de los estudiantes. Si no tenemos cargado docentes ni listas de estudiantes, yo no puedo seguir con esto, porque ahí yo ya tengo que hacer la conexión. ¿Cuál es el docente? ¿Con qué estudiantes trabajó? ¿Ya? Sí, creo que está bien. Entonces está el docente y los estudiantes. Entonces yo tenía que, por ejemplo, digamos que estaba el señor José Luis Rendón, y lo conectaba al docente y tenía que buscar por cédula
¿Cuáles eran esos estudiantes que trabajaron y conectados? Entonces, ahí luego de eso, poner si había publicación o no había publicación. Si había publicación, se la colocaba. ¿Cuál es el código? El nombre de la publicación, el artículo, la fecha de la publicación y el enlace. Es importante, el enlace de la publicación. Toda esta información es alta, bastante, la que se cargó. ¿Ya? Entonces, por eso como les decía al inicio, empezamos el 2 de diciembre y en realidad, como que ponerle más fuerza fue a finales de enero, porque nos faltaba tiempo, ¿ya? Además, eran cortes de energía. Era corte de energía, o el internet era intermitente, algo pasó. Que tuvimos que venir acá a Matipal para poder trabajar. No recuerdo bien, pero había problemas. Entonces, muestra también, esto también nos pidieron, ¿no? Muestras de instituciones externas. ¿Ya? ¿Quiénes colaboran con nosotros? Tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 están registradas. En este caso, estos tienen que ver con relaciones interinstitucionales, ¿no? Que esto fue que nos ayudó el coordinador Juan Mendoza. Y también tenemos las redes académicas, que fue que nos ayudó el señor Juan Mendoza. También tenemos tablas que nos pidieron de todas las matrices de los estudiantes, de profesores, de quienes están matriculados por cada periodo. Nos ayudó Sara Verde Soto, Patricia Chuli en su momento, para llenar toda esta información y cargábamos con la ayuda de Shirley y de Bonnie Gibbs. ¿Ya? Entonces, toda esta información que ustedes vieron fue cargada en ese tiempo. Luego, de todo esto, nosotros siempre estamos, los planificadores, ¿no? Siempre están detrás de los coordinadores para que suban evidencia, para que suban información. Y la última información que se tenía que cargar eran fuentes de información. Y ahí se cargaron un total de 3.091 evidencias, ¿ya? Donde hay informes, donde hay diagnósticos, donde existen informes de reuniones, actas, listados de asistencias, ¿no? Toda esta información fue cargada desde el criterio de organizaciones hasta el criterio de vinculación. Toda la información del instituto de esos 2 periodos. Entonces se cargó todo lo que es seguridad ocupacional, ancho de banda, se cargó también investigación, relaciones interinstitucionales, planificación estratégica. Se cargó de información del sistema integrado de gestión. Se presentó aseguramiento de la calidad, ética y transparencia, igualdad de oportunidades. Se presentó bienestar psicológico, selección de profesores. Se subió también carga horaria semanal de tiempo completo, evidencias de evaluación de profesores, todas las evaluaciones firmadas por ustedes. Se subió también la formación académica en curso y capacitación de todos los cursos que ha hecho el docente en ese periodo, en ese tiempo. Remuneración de tiempo completo, toda la información que está en los indicadores se subió, todos. También lo único que no cargamos fue lo de tiempo parcial, porque eso no tenemos, tampoco titulación, también práctica dual, cosas como exactas, como duales, no se presentó, pero sí se presentó las cosas que hacemos en práctica. Programas de estudio de asignatura también se subieron todos los PEAs, todas las tutorías, acompañamientos, programas de estudio de asignatura se subió, afinidad de formación a docente, seguimiento y control y evaluación, se subió asignatura de cobertura bibliográfica, el acervo bibliográfico, formación complementaria, todas las capacitaciones, acompañamiento pedagógico, relación con los graduados de esa época, lo que tenía entorno virtual de aprendizaje, información del aprendizaje, se subió educación, educación
ambiental y desarrollo sostenible, formación de valores y desarrollo de habilidades blandas, se estudió prácticas en entorno académico y prácticas en entorno laboral. Y se estudió funcionamiento de bibliotecas, ¿ya? El acervo bibliográfico, investigación, desarrollo e innovación, se cargó, y se cargó la fuente de información. También nos solicitaba que carguemos la parte de si el docente en qué periodo, si digamos el 2023 es 2, 2024 es 1, qué materia dio, conectarla con la asignatura de la malla y conectarla con, por ejemplo, está el dato del docente, cuál es el periodo que estamos refiriéndonos, cuáles son las asignaturas de la malla, en qué nivel dio el profesor y sale registrado qué nivel, cuántas horas y cuántas horas dio de esa materia. Nos valimos con la parte de los libros. ¿Ya? Entonces, toda esa información se subió. Entonces, las mallas, se cargaron las mallas de cada carrera. La malla se cargó, viste también, nos daba un recorte, por ejemplo, esto sí era lo que nos volvía locos. Por ejemplo, nos decía que habíamos cargado 189 docentes, pero nosotros somos 189 docentes en ese tiempo. Entonces, la parte era de que había docentes que pasaron por aquí en un periodo o que se iban después de un mes o cosas de eso, por igual estuvieron en el periodo y se los registró. ¿Ya? Entonces, esas cosas sí pasaron. Y eso es un dolor de cabeza porque hay que, por ese docente hay que poner cuántos días de remuneración y ver qué información tenemos, y también se sube información de las autoridades de todos los sectores que han pasado por ese tiempo, ¿no? Y vicerrectores. Entonces, toda la información cargada de esto, todas estas capturas fueron enviadas a Víctor Blanco, que el 16, domingo 16 de marzo, hicimos nuestra última reunión y comenzamos a buscar qué faltaba, si algo faltaba, hagamos captura, entonces eso salió por las capturas. ¿Ya?